Muy bien, pues buenos días. Vamos a darle continuación a estas jornadas de persona y trascendencia. Tenemos nuestra tercera conferencia, que será dictada por el doctor Eduardo González Di Pierro, de quien me permito presentar el currículo breve, para quien no le conozca, y después escucharemos su intervención sobre la fenomenología de la dignidad. El doctor Eduardo González Di Pierro es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia, donde obtuvo la calificación de summa cum laude. Es profesor investigador en la Universidad Michoacana de Nicolás Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro y la Facultad de Filosofía Samuel Ramos en Morelia, Michoacán. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos especializados sobre sus principales líneas de investigación que privilegian la fenomenología. Me detuve un poco porque este número de artículos y demás son bastantes, no son pocos. Principalmente sobre Edith Stein, en la que es especialista, así como Husserl, Jan Patočka y Michel Henry. La filosofía iberoamericana, la filosofía de la historia y la filosofía del derecho. Ha sido profesor visitante de las universidades de Kentucky en Estados Unidos, de Nápoles y Calabria, Italia, de la Católica de Santa Fe en Argentina, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y de muchas universidades mexicanas. Nos hemos visto honrados también con su presencia aquí en otras ocasiones. Finalmente, apunto que es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT en México. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, doctor Blasque, por su generosa presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí, el privilegio, el gusto realmente de poder estar aquí. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, al director de la facultad, el maestro Recker, usó también la invitación junto con Roberto Casares y desde luego Elizabeth Aquino, a quien le agradezco muchísimo la invitación, la deferencia, para darme la oportunidad de poder volver a estar aquí, como efectivamente decía en la presentación, nuevamente en esta sede, que siempre es realmente muy vivificante, muy estimulante poder hacerlo. Dicho lo cual, simplemente voy a dar cuenta de algunos rasgos generales sobre la temática principal que anima el evento nuestro, aquí, sobre la dignidad de la persona, de la que ya los colegas que me precedieron, y Maximiliano, lo hicieron inmejorablemente. Mi postura es una postura más bien general, como lo dice el título, sobre una perspectiva fenomenológica, aunque no exclusivamente centrada en la pura fenomenología, en diálogo, ahorita veremos en qué sentido, pero donde, digamos, el peso fenomenológico quiere contribuir a decir algo acerca de esta fundamental dimensión antropológica que constituye esencialmente a los seres humanos. La posición filosófica general sobre la dignidad humana surge, sin duda alguna, bueno, tiene caracteres ancestrales, los cuales nos podemos retrotraer, como lo haré enseguida, pero, digamos, lo álgido empieza a surgir en el seno de la modernidad misma, emanada un poco de la discusión que poco a poco se va engrandeciendo acerca del problema del humanismo, con todos los niveles, con todas las derivaciones problemáticas que en los últimos siglos, por lo menos los últimos 2 siglos, o 3, si incluimos los 25 años que tenemos del primer cuarto del siglo XXI, que tiene que ver con la relación entre justamente el humanismo, entendido de diferentes perspectivas, porque es un término demasiado desgastado en ciertas formas, y ciertos fenómenos. Quiero pensar, por ejemplo, en la tecnociencia, la tecnología, los problemas bioéticos, por ejemplo, no exclusivamente, y otros muchos más, que tienen que ver justamente con esta relación entre el ser humano y estas dimensiones, algunas de ellas bastante inéditas. Digo, todos acabamos de transitar, aunque parezca que ya fue hace tiempo, acabamos de salir de la famosa pandemia y realmente esto nos vuelve a revitalizar la cuestión del pensamiento acerca de problemáticas o dimensiones que parecían haberse olvidado.
Y esto se funda en la enunciación precisamente de lo que nosotros conocemos como el problema de la dignidad de la persona, que reviste sin duda alguna muchísimos registros, pero fundamentalmente, digamos, hay tres dimensiones nucleares que la constituyen: la dimensión filosófica, la dimensión religiosa y la dimensión jurídica, por ejemplo, que bueno, será tocada también por, bueno, tocada también internacionalmente por el profesor Clemens y que llevará también Agustín Herrera. Pero esta cuestión jurídica también me parece de una reflexión importante dentro del contexto filosófico, una filosofía del derecho que tenga que ver con este asunto de la dignidad como una derivación, ¿no? Obviamente, eso está enraizado en problematizarlo desde el punto de vista conceptual o filosófico, ¿no? Yo trataré de tocar, quizá un poco rapsódicamente, un poco atropelladamente, quizás, las tres dimensiones, remitiéndonos siempre a estas cuestiones en el ámbito también de la discusión contemporánea sobre el asunto, ¿no? Entre otras, repito, no exclusivamente, problema de las ciencias de la salud, la tecnociencia, etcétera, porque son paradigmáticas de la relación problemática, otra vez, entre el humanismo, la persona humana, y otros el problema de la dignidad misma de la persona, en función, por ejemplo, con el desarrollo de lo que ha ido dándose en función de la racionalidad instrumental, permitiendo precisamente la noción de razón que caracteriza también el quehacer filosófico. Es interesante notar cómo, al margen de ciertas diferencias que naturalmente se dan al interior de este concepto, la idea de dignidad adscrita al ser humano en tanto ser individual es no solo mucho más antigua de lo que podría suponerse, y una vez instaurada en el discurso filosófico, también bastante homogénea y relativamente coincidente, como también tenemos ocasión de ver de manera muy escueta. De esta forma, históricamente, claro, no pretendo hacer un recuento de la cuestión histórica, ya algo señalaba Tomás Espiriano al inicio de su intervención sobre el origen que se remite a la noción de persona en Boecio, pero bueno, históricamente sí quiero señalar un poco de manera muy rápida, abuelo de pájaro, cierta génesis respecto de esta idea de la dignidad. La idea misma de dignitas está presente en la era precristiana, ligada sobre todo a la función social del individuo, especialmente en la Roma republicana, pero lo cual había sido claramente heredado a su vez, desde luego, de la polis griega, y todavía más atrás, remontándonos a la época prefilosófica, de los grandes poemas homéricos, tal como se desarrolla la cuestión en los grandes poemas, ¿no? De la Odisea, donde los conceptos éticos de bueno o de virtud están ligados a un estatus sociopolítico de quien desempeña determinada función social. Esa connotación, digamos, de bueno, ¿no? El actos y la virtud, griego, no tiene la connotación moral que nosotros en la modernidad solemos adscribirle o entender de manera aparentemente inequívoca, sino que está ligado a esta cuestión de función social y tiene que ver con otra dimensión. De hecho, en la época prefilosófica griega, la pregunta estaba centrada, digamos, no tanto en el ser humano, casi parece ausente esa noción de dignidad, porque está ligada más bien a esta cuestión, digamos, de la función social. El ser humano, antes que ser antropos, es brotos, ¿no? Es decir, es mortal. Digamos, es asimilado al resto de los seres vivientes, o los seres incluso que tienen una determinada duración, una caducidad. De esta manera, sabemos que es bueno, entre comillas, el guerrero que mata a sus enemigos y defiende a su pueblo y a su soberano. Así como es bueno, también lo sabemos, Aquiles en la carrera, porque Aquiles posee arete, posee virtud en sus pies, excepto en el tránsito, ¿no? Es un virtuoso, de esta manera. Las personas, en este sentido, son dignatarios, depositarios de una cierta dignidad, pero en esta noción, repito, prefilosófica. Pero en la fase filosófica de los sistemas griegos, especialmente en Aristóteles, las nociones de virtud y de bondad sufrirán una transformación que encontrará su definitiva inserción en la cultura con el advenimiento del cristianismo, en este prodigioso encuentro que se dará entre la filosofía antigua y el cristianismo. Es por ello que, aunque el problema de la dignidad humana posee desde el inicio este nivel filosófico, también prácticamente desde el inicio se liga inmediatamente con el nivel de carácter religioso. Aún antes del cristianismo, es decir, la religión en tanto una actitud humana fundamental, como bien lo hace notar, entre otros, José Luis Soberanes, lo cito, dice él: el concepto de dignidad humana tiene un origen y un primer desarrollo marcados por una concepción netamente religiosa o trascendente del hombre. Es decir, en la línea del cristianismo, el problema de la dignidad de la persona humana es
bastante conocida, no siempre bien tratada, digamos, o no siempre profundizada suficientemente, lo sabemos, pero siempre presente. Y desde luego tiene que ver con una concepción de carácter antropocéntrico emanada del propio cristianismo, por la que el ser humano posee un valor intrínseco e irreductible, es decir, un carácter inmanente y constitutivo. Digamos que la dignidad, de cierta forma, de manera intuitiva, que es el tema que aquí nos ocupa, pues es bastante parecido a nivel de concepto que lo que sucede con San Agustín cuando se pregunta sobre el tiempo, ¿no? Igual pasa con la dignidad. Si no me preguntan qué es, lo sé, pero si me preguntan, ya no lo sé. Aquí sería algo muy similar, porque tenemos esa noción intuitiva de la cuestión de la dignidad, que justamente lo que da cuenta es que es irreductible a una conceptualización demasiado rígida. Pero aquí, que repito, esta cuestión de la posesión de la dignidad como valor intrínseco e irreductible del ser humano no es privativo ni de la religión cristiana, ni en general de las religiones. O sea, no es privativo. La afirmación de que la persona, por el simple hecho de serlo, merece un respeto infinito, y claro, aquí metimos en esa categoría otra vez de infinitud, que fue problematizada por parte del doctor Maximiliano en función de preguntas que se le hicieron aquí, pero merece un respeto infinito, un respeto incondicionado, incuestionable. Esto está presente en los filósofos desde que surge el problema de la pregunta por el ser humano como objeto de la filosofía. Desde, digamos, por lo menos la tradición estoica hasta nuestros días, y salvo contadas excepciones, en perspectivas tan diferentes y sistemas éticos tan contrapuestos, que van desde las expresiones prácticas del helenismo postaristotélico, pasando por la patrística y después los diferentes sistemas medievales que, como sabemos, no son para nada homogéneos como generalmente se piensa. Esto es tanto para exponentes de la dialéctica como para los antidialécticos y místicos de la Edad Media, y luego pasa por los filósofos renacentistas, donde se inserta justamente en una primera formulación de la discusión sobre el problema del humanismo, claro, tipificado bajo la advocación del humanismo cívico florentino. Y después el racionalismo de cepas diferentes, el empirismo inglés, con todo y sus críticas al antropocentrismo, así como la ilustración y su fobia a la religión, que llevó a una secularización forzada que en muchos de los proyectos, lo sabemos, fracasaría, hasta llegar a la centralísima figura de Kant. Y aquí Kant va a hacer una piedra miliar, una figura importante, un gozne interesante de diálogo entre la tradición filosófica moderna y la propia fenomenología. Kant, sabemos, no puede ser fenomenólogo en sentido estricto de la palabra, porque esta es fundada por Husserl ya en el siglo XX, pero digamos es una especie de fenomenólogo avant la lettre, como muchos de los filósofos, porque finalmente la fenomenología es la recuperación de la dimensión filosófica como scienza perennis, ¿no? Entonces, la figura de Kant es importante porque, decía yo, es una piedra miliar donde esta idea, la idea de la dignidad de la persona, en el sentido que estamos intentando describir, vuelve a refundarse sobre todo bajo la forma de la segunda formulación del imperativo categórico en la célebre máxima de que el ser humano debe ser siempre y sin excepción tratado como fin en sí mismo y nunca tratado como medio. Digamos, este es el punto vertebral del asunto, que es bastante conocido, sobre todo por parte de quien estudia filosofía, ¿no? Después de Kant, con mayor fuerza, después regresaría otra vez a Kant como este diálogo, ¿no? Después de Kant, con mayor fuerza, la idea de la dignidad de la persona humana encontrará epígonos importantes, sobre todo del siglo XX, que encontrarán sus máximas expresiones en la filosofía fenomenológica. No exclusivamente, pero a partir de, digamos, la filosofía fenomenológica, desde el momento fundacional, en la profunda filosofía de Husserl, especialmente centrada en filósofos como Max Scheler, Erich Stein, el propio Karol Wojtyła, o Dietrich von Hildebrand, o incluso en filósofos como Heidegger o Sartre, tan aparentemente alejados del ámbito religioso e imbuidos también por esa suerte de fobia a la metafísica y cualquier forma de insinuación a la trascendencia, que llegan a otros pensadores, tales como los epígonos franceses de la fenomenología, a partir de Merleau-Ponty, el propio Levinas y otros más, y también con la tradición posmoderna francesa, o incluso filósofos como Habermas o Karl Otto Appel, ¿no? Que son continuadores a su vez de la tradición de la escuela de Frankfurt, ¿no? Es solo en épocas relativamente recientes que este principio de la dignidad personal ha sido de alguna manera socavado por posiciones extremas nihilistas. Ojo, aquí me refiero al nihilismo como una actitud humana, no como una posición filosófica, porque aquí
el doctor Espósito me puede ver mal y tendría razón. Él va a hablar de la cuestión del sentido a partir del nihilismo. Pero me refiero a posiciones nihilistas en un sentido más mundano del término, ¿no? Y no tanto respecto del principio mismo, sino respecto de la discusión sobre el carácter mismo del significado de ser persona. Hace un momento evocaba yo a José Luis Soberanes, ya de Hechos Humanos, cuando dice lo siguiente, cito nuevamente: el llamado pragmatismo ético contemporáneo, encabezado por autores como Peter Singer o Tristan Engelhardt, sostiene que es necesario distinguir entre individuos de la especie humana y personas, afirmando que para ser considerado persona se tiene que contar con ciertas cualidades o capacidades, tales como tener conciencia de sí mismos y gozar de cierta autonomía en la acción. Hasta ahí la cita. Y señala inmediatamente las consecuencias de semejante afirmación, que para cualquiera serían más o menos fáciles de adivinar y que son comunes a algunas de las implicaciones que podemos ver también respecto de las actuales posiciones de carácter transhumanista, por ejemplo, el llamado transhumanismo o posthumanismo, como le queramos llamar. La delgada línea fronteriza que nos separa, por ejemplo, no sé, de problemas como la eugenesia o el ejercicio del poder indiscriminado de los fuertes sobre los débiles o la instrumentalización de la persona y otras aberraciones semejantes, ha sido esta línea casi completamente borrada hasta hacerse prácticamente imperceptible en ciertos ámbitos de nuestra visión actual. Finalmente, también por lo que se refiere, no esta enunciación aproximada, después volveré a ella, por lo que se refiere a la dimensión jurídica, esta es sin duda alguna fundamental para tutelar los principios ya expuestos en relación con diferentes expresiones que se han vuelto cada vez más complejas. Entre otras, yo señalaba la cuestión del poder tecnocientífico, ¿no? La lógica de la tecnociencia, ¿no? A nivel de la biotecnología, en donde lógicamente se inserta la discusión en el ámbito de la bioética internacional, que se inscribe en el debate filosófico contemporáneo, ya desde su fundación nominal, por lo menos con Potter en 1970, y la acuñación del término, y se sustenta en dos grandes cimientos, uno de los cuales son desde luego los derechos humanos como una consecuencia respecto del problema de la dignidad, pero antecedido precisamente por el primero, que es el concepto mismo de dignidad de la persona. Y en este contexto, nuevamente, y lo estaremos haciendo, nos rehacemos a Kant, porque el fundamento filosófico principal que sustentará toda la posterior jurisprudencia, por ejemplo, al respecto, será inevitablemente profunda deudora del kantismo y de su concepción de la dignidad personal a través de la ya citada segunda formulación del imperativo categórico, que implica el hecho de que todo ser humano, en tanto fin en sí mismo, y no medio por lo tanto, posee un valor no relativo, y aquí es importante subrayar un valor, porque te voy a describir enseguida, un valor no relativo, sino un valor inmanente, un valor intrínseco, constitutivo, lo que a su vez se puede considerar precisamente como una suerte de primera definición de dignidad humana. Es decir, el ser humano, al ser siempre fin y nunca medio, automáticamente se afirma como sin precio alguno. Y en eso consiste justamente su dignidad. Es decir, siempre con valor inmanente o intrínseco. Incluso independientemente de ciertas circunstancias que precisamente están alejadas, están en las antípodas de esa concepción prefilosófica homérica de la que yo les hablaba. Y es que, como es sabido, los epígonos de la concepción kantiana se encontrarán en cierta forma ya en la legislación francesa, ya desde la Constitución emanada de 1789, en la famosa proclamación de la igualdad y la libertad, que surgen desde el inicio mismo del movimiento revolucionario y que será desarrollada por muchos otros filósofos y juristas para expresar la dignidad humana como un concepto jurídico constitucional y que desembocará en la mayoría de las constituciones de las naciones modernas, que tienen su inspiración ideal en el respeto de la dignidad humana. Ahora bien, más específicamente en el ámbito, digamos, de discusión que nos puede competir en relación con los problemas actuales, por ejemplo, respecto de la discusión que hay de la relación entre el ser humano y las ciencias, ¿no? Las diferentes ciencias, el entendimiento y la tecnología también, la concepción kantiana, aunque también ya presente en la mayor parte de las concepciones de corte cristiano anteriores a Kant, significa nada menos que la persona humana es a su vez sujeto y nunca objeto, por ejemplo, para el ámbito científico, o sea, precisamente porque nunca puede ni debe ser tomado como medio, sino como fin en sí mismo. Hay que subrayar que de los principios filosóficos y éticos fundamentales, centrados en el respeto a la dignidad de la persona,
se derivan otros principios de los que varias de estas, por ejemplo, en el caso de la bioética, se han de alguna manera apropiado, así como a su vez lo han hecho también los juristas, para extender los diferentes acuerdos en materia sin renunciar al reconocimiento de la dimensión problemática que revisten. Tales principios son, entre otros, como sabemos, por ejemplo, el derecho a la vida, la protección en contra de cualquier trato inhumano o discriminatorio, la inviolabilidad del cuerpo humano y su no comerciabilidad, e incluso, y esto hay que subrayarlo, la libertad de pensamiento, que permite justamente diferentes expresiones de libertad específica, por supuesto, la libertad religiosa, pero incluso la libertad de creación científica, Esto por un lado. Por otro, uno de los temas que se discuten mayormente cuando se habla, por ejemplo, de dignidad humana, tiene que ver con el problema también de la noción de bien, y más específicamente de bien común, es un tema muy sensible en nuestra sociedad contemporánea, evidentemente, pero objeto de reflexión de disciplinas no solamente filosóficas, sino, por ejemplo, en el ámbito del derecho, como ya señalaba yo hace un momento. Otra vez Kant, ¿no? Kant inevitablemente hace una primera formulación de este asunto, ¿no? Y hay otro momento, por un lado el kantismo, y por otro lado, inmediatamente en el siglo XX, sobre todo en función de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la posguerra primera, inmediatamente empieza a surgir justamente el ámbito fenomenológico, porque desde esos momentos, pues sobre todo hablando del siglo XX, el concepto de dignidad humana va penetrando de manera progresiva en el tejido normativo de muchos sistemas, digamos, nacionales, jurídicos, ¿no? Europeos, extraeuropeos, americanos, etcétera, y es de alguna manera recibido por parte de diferentes textos de carácter constitucional, distintos documentos, incluso documentos que van más allá de estos, documentos, vamos a decirlo así, supranacionales, ¿no? Tanto a nivel conceptual como a nivel jurisprudencial, por decirlo de alguna manera. Claro, aquí la pregunta es si podemos hablar nosotros de la dignidad humana en el sentido de entenderla como bien común. Y justamente por eso me rehago a esa primera definición que habíamos señalado emanada de Kant, porque Kant habla de la dignidad humana como valor. Y aquí se anticipa de manera sumamente visionaria, claro, con el carácter mismo que Kant tiene como filósofo, se anticipa justamente a las intuiciones de carácter más contemporáneo, a partir por lo menos de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? A fenomenología, describiéndolo precisamente no como un bien, sino como un valor. Ya en la metafísica de las costumbres, Kant habla acerca de la dignidad como un valor que no tiene absolutamente ningún precio, ningún equivalente con el cual se pueda intercambiar un objeto de estimación. Es decir, que no es comerciable, pues, como decíamos nosotros, ¿no? Intercambiable, desde este punto de vista. Y aquí está la conexión, porque la idea que la dignidad humana es un valor y no un bien es común a Kant y a la tradición fenomenológica, específicamente el caso de Max Scheler, filósofo alemán, que muere, digamos, hace ya prácticamente 100 años, en 1928, quien de alguna manera, insertado en la tradición fenomenológica, en un sentido paralelo a la que Husserl va fundando, pero en intercambio interesante con los primeros fenomenólogos del llamado círculo de Göttingen, con Husserl, Scheler, de alguna manera, reflexiona también sobre este tema de la dignidad humana. Y digamos, eso es interesante porque aquí se reinaugura un segundo momento de florecimiento de la antropología filosófica post-kantiana. Después de Kant parece haber caído en una suerte de olvido el problema del ser humano como un problema fundamental, y por supuesto también el de la dignidad humana, justamente con los embates del positivismo, hasta llegar, digamos, a niveles bastante, digo, con excepciones, pero en general a niveles muy álgidos a finales del siglo XIX. Y por lo tanto, las reacciones en el siglo XX, entre otras por parte de la tradición fenomenológica en contra del positivismo, que era reductivo respecto también de la noción de ser humano, de razones, es interesante porque precisamente se refunda el problema de poner en el centro a la persona y la noción misma de trascendencia a partir justamente de las primeras intuiciones de carácter husserliano. Y aquí yo sostengo que los dos grandes padres de la antropología filosófica contemporánea son Max Scheler y la otra es Edith Stein. Y claro, hay otros fenómenos que se insertan en diálogo, pero digamos, ellos dos constituyen esta reinauguración de la fenomenología
de la persona, de una fenomenología de la persona que constituye una nueva forma de antropología filosófica de la que nosotros seguimos siendo deudores. Max Scheler, volviendo a él, reflexiona sobre el tema de la dignidad humana de una manera particular. Comparte con Kant la idea de que la dignidad humana es el valor en sí de la persona y que no puede derivarse de nada más. Sostiene que toda ética de los bienes y de los fines no reconoce la naturaleza intrínseca de la dignidad humana. Y esto tiene que ver con el rasgo distintivo de su carácter de no derivable. Es decir, todo intento de medir el valor personal, el valor de la persona de acuerdo con el incremento que puede suministrar a un mundo de bienes concretos, de bienes específicos, incluso si pensamos en bienes, vamos a llamarle así, sagrados, o de acuerdo con la contribución de su querer o de su hacer, como medios para alcanzar un fin, aunque este fin sea un fin otra vez sagrado, se opone a una ley de prioridad de acuerdo con la cual los valores de la persona son los más altos posibles, los valores de la persona. Scheler, como sabemos, ofrece ciertos análisis muy iluminadores acerca de la distinción entre la naturaleza del bien como tal, y del valor, que ayudan a distinguir la naturaleza precisamente de la dignidad humana. Porque lo que según Scheler, como más o menos es conocido sobre todo en el ámbito de los estudiosos del pensamiento de este filósofo alemán, Scheler distingue el valor del bien justamente porque el valor es irreductible a un dato empírico, mientras que el bien sí lo es. De hecho, toda la discusión de carácter axiológico, que es fundamental, importante en la filosofía de Max Scheler desde el punto de vista fenomenológico, el problema de los valores, está impostado en un fortalecimiento del carácter de objetividad que tiene el valor, más allá de una condición de carácter subjetivo, estableciendo Scheler, por ejemplo, que una cosa es... imperaba muchísimo la cuestión de la consideración axiológica subjetiva, es decir, los valores son subjetivos, aquello que a uno le parece frío, a otro le parece caliente, por lo tanto, algo que me parezca bueno, a otro le parece malo, y entonces hay una relatividad respecto del valor. Esto se puede señalar en función repito, de este elemento de carácter relativo, y Scheler dice, no, hay un grado de objetividad que tenemos que reconocer, porque lo que hacemos nosotros es confundir al valor con los bienes en los que se encarna. Los bienes en los que se encarna, es decir, la valoración puede ser subjetiva, tranquilamente, pero el valor como tal, el valor, incluso ontológicamente, como decía Lotze, el valor no es, sino que vale, ¿no? Entonces, esta distinción es importante porque identifica Scheler dos tipos de datos empíricos, ¿no? Ante todo, un bien es una cosa, es una entidad material de la que se distinguen los valores en cuanto a aspectos o rasgos de las cosas que justamente estas cosas encarnan ciertos valores. Bueno, ¿qué encontramos fenomenológicamente en general, más allá de que estaré rehaciéndome constantemente? Pero digamos, desde un punto de vista fenomenológico general, en la base del reconocimiento de la dignidad humana hay una experiencia, y es importante esa noción de experiencia de Erfahrung, ¿no?, en alemán, experiencia originaria fundamental, la experiencia de reconocimiento de otro como otro yo. Es decir, y que por lo tanto estaría dotado, igual que yo, de la misma dignidad. Y esta es la idea de relativa novedad que se encuentra en los análisis de la dignidad humana de este grupo de pensadores que que hacen referencia a la tradición fenomenológica. Ya estamos a Max Scheler y, claro, evidentemente, otra va a ser Wittgenstein. Antes de abordarla a ella, quiero señalar que los análisis en general de toda la tradición fenomenológica o de cualquier perspectiva que se precie de ser una perspectiva de carácter fenomenológico, tenemos que de alguna manera dar cuenta de la necesidad de dialogar y de integrar la perspectiva del análisis de la dignidad humana precisamente con esta noción kantiana que representa el sumum de la concepción de la dignidad en la modernidad, de alguna manera. Cuando en ámbito filosófico y jurídico nosotros hablamos de dignidad humana, la referencia constante y común acá es a Kant, porque precisamente, otra vez, es quien de manera más profunda teoriza el concepto fundamental de dignidad como valor intrínseco del ser humano, como su carácter inalienable, precisamente, que es lo que hace de alguna manera el núcleo, quizá insondable, a lo mejor hablando kantianamente medio euménico, de la dignidad, que hace que sea un fin en sí mismo el ser humano, y que tenga que ser tratado siempre absolutamente como fin y nunca como medio. Esto lo señala
Kant en repetidos momentos, ¿no? Efectivamente, en la segunda formulación del imperativo categórico, pero estoy tratando de justificar el por qué esta referencia a Kant tiene que ser inevitable, imprescindible, pero que tiene que ser suficientemente integrada con una perspectiva, en este caso, por la lectura fenomenológica, o en todo caso también de otras tradiciones contemporáneas posteriores, ¿no? Perspectiva hermenéutica, quizás también existencialista, evidentemente, y que tenga que integrarse justamente esta lectura de la dignidad, porque justamente el plus, y ahorita vamos a ver en qué consiste, integra la concepción de la dignidad tanto del punto de vista del sujeto que intenciona, ¿no? Como desde el punto de vista del sujeto como intencionado. Es decir, en esa estructura que a nivel fenomenológico rompe con la tradición filosófica anterior respecto de la separación de sujeto y objeto, integrado bajo la lectura husserliana, bajo la denominación husserliana, como la estructura indisoluble a priori, necesaria, absoluta, que es la relación noesis-noema. En esa estructura de ámbito noético, ¿no? De función, y el ámbito noemático que tiene que ver con negado objetivo, las nociones tradicionales de sujeto-objeto se ven integradas de una manera productiva y no de forma analítica. Y esto me parece que es algo muy importante porque justamente tiene que ver con todo el asunto, porque la concepción kantiana de la dignidad humana se conecta, para Scheller, por ejemplo, al concepto kantiano de persona. Es decir, la persona racional, ¿no? Lo que Kant llama Vernunft-Person, ¿no? Dotada, por lo tanto, de autonomía moral. Ahora, ¿cuál sería un poco aquí la diferencia? La diferencia es que para Scheller, persona es también un ser de razón en general, desde luego, pero ante todo es un ser de razón esencialmente identificado, individualizado, en cuanto se caracteriza por ser el portador de una dimensión, de un ethos, y justamente en las palabras de Scheller, de un ordo amoris, ¿no? De la cuestión del amor, que ya también había sido evocado por Maximiliano a través de Doncel y de otros, la cuestión del carácter amoroso y particular. Es decir, el valor intrínseco de la persona debe ser buscado, de alguna manera indagado, en su capacidad, por lo menos potencial, de ordenar su propio mundo axiológico, su propio mundo de valores, forjando precisamente un ethos personal que siempre es distinto, individualizado, y que hace precisamente, que dota justamente del carácter de unicidad y de irrepetibilidad a la persona. Ahora, Scheller lo que está haciendo es ampliar de alguna manera, Scheller en general la fenomenología amplían, no se oponen, amplían el concepto kantiano de dignidad humana, porque toma en cuenta la capacidad potencial de la persona de poder constituirse como una apertura intencional a toda la gama de valores posible. No solamente los valores morales en general, sino todos la jerarquía de valores que Scheller va construyendo, y del rasgo esencialmente individualizado de la persona. Entonces, nosotros hablamos precisamente cómo la dignidad humana está caracterizada por poseer esta dimensión, este rasgo axiológico que caracteriza justamente a la dignidad humana como el núcleo de los valores, prácticamente. O sea, el valor de valores, podríamos llamarlo de alguna manera. Es decir, el valor intrínseco fundamental del que de alguna manera se desprende el resto de los valores humanos, ¿no? El otro punto de máxima, digamos, de aportación fenomenológica consiste en haber concebido la dignidad humana desde un punto de vista precisamente de esta subjetividad que intenciona, que logra, de alguna manera, superar una perspectiva como la de Kant, que es una perspectiva más bien formal y subjetivista, como sabemos, ¿no? El formalismo kantiano. Claro, Scheller lo trata esto y va un poco más allá del asunto, porque, digamos, la innovación fenomenológica, la idea fundamental que de alguna manera contribuye a la ampliación de este concepto de persona, para pensar el tema de la dignidad humana, es que cuando, y aquí es donde voy a llevar un poco agua a mi molino mayor, ¿no? Ahorita van a ver en qué consiste, cuando yo me relaciono con el mundo, descubro que los otros que están frente a mí, ¿no? Ustedes que están aquí frente a mí, yo, etcétera, los demás seres humanos, por ejemplo, por lo menos, hay otras formas de alteridad, pero los otros seres humanos que están frente a mí, son de alguna manera como tales portadores de la misma dignidad que se supone que está íncita en mí mismo. Y aquí es donde entra justamente la base de una vivencia, para utilizar el término fenomenológico husserliano, la vivencia que se denomina empatía, la noción de Empfindung, y que es tratada precisamente por Edith Stein en la otra vertiente de esta tradición fenomenológica, y que me parece que es un concepto clave
sin verse explicitado, Einstein no hace una teorización directa, digamos, sistemática o seleccionada de qué es la dignidad, pero se desprende totalmente de sus análisis, porque la noción de empatía es una, como vivencia es fundamental. Más allá de la concepción mundana que todos tenemos de empatía, no significa exactamente eso, como entendemos nosotros, de ponerme en el lugar de otro. Puede incluir esta experiencia, pero la experiencia es una experiencia previa fundamental que simplemente consiste en... es la forma privilegiada de acceso a la intersubjetividad. Y para acceder a esta intersubjetividad, de alguna manera, lo que estamos haciendo en la definición de Stein es palmaria, porque es breve, es bastante concisa, es muy reveladora cuando dice la empatía es la vivencia de otro. Es decir, está caracterizada por una dimensión de no reciprocidad, como si constituye la mayor parte, o de autorreferencialidad, como si la constituye la mayor parte de las vivencias que nosotros tenemos. Cuando yo intenciono algo a nivel de la vivencia, tengo una vivencia determinada, como puede ser el recuerdo es mi recuerdo, aunque el objeto pueda ser cualquiera, pero el recuerdo es mi recuerdo. Yo recuerdo algo, y ese algo es el noema, el recordar es la noesis, y yo recuerdo algo, pero es un acto mío, puramente mío. Cuando se da el fenómeno de la vivencia, ahí se produce un elemento asimétrico interesante, y que a mi juicio luego va a ser, de alguna manera, profundizado esto, no tan conscientemente por Levinas, esa condición asimétrica, por lo cual no podemos establecer nada más un principio de analogía respecto de los otros. O sea, ¿en qué sentido? Pero la forma de relacionarme con otro es a través precisamente de esta vivencia que, por mucho acceso que yo pueda tener, me revela esta posibilidad de salirme del propio reducto monádico, del propio reducto del cogito cartesiano, etcétera, para dirigirme a los otros, por lo tanto rompiendo con el solipsismo, ¿no?, del que se acusaba la fenomenología husserliana de manera injusta, porque metodológicamente es un momento necesario, pero Husserl va más allá del puro solucirse. Y entonces, en este caso, yo descubro, de alguna manera, cómo me puedo relacionar con otros de esta forma asimétrica, porque por mucho que sea, cuando yo tengo la vivencia de alguien, es decir, yo puedo acceder a la vivencia de Ramsés que tengo aquí frente a mí, ¿no? Y puedo hacer las interpretaciones que quiero. Tengo la posibilidad de tener esa vivencia, pero lo demás se da en un nivel de representación. Es decir, capto que hay una vivencia en él, pero no puedo agotarla, porque no es la mía, incluso aunque me la dijera. Me siento profundamente aburrido con tu ponencia. Bueno, sí, está bien, se siente aburrido con la ponencia, lo refleja incluso en los rasgos físicos o lo que ustedes quieran, pero ni eso agota la experiencia irreductible que yo logro captar como experiencia irreductible propia suya, y sin embargo tengo capacidad de aproximarme. Eso sí, aproximarme tampoco me está vedada. Esa es una cuestión interesante que me parece que es importante de señalar, y bueno, podemos ver que también se juega respecto al problema de la dignidad. ¿Por qué? Porque la empatía constituye esta experiencia elemental, digo compleja pero elemental, de percepción del otro en cuanto a otro yo, pero repito, no en un plano puramente analógico. Es decir, la experiencia en donde otro me es dado como otro, porque en la estructura que toda la fenomenología coincide, y de manera independiente, Scheller, Edith Stein, después Merleau-Ponty, el propio Levinas, etcétera, abrevan de la misma tradición del segundo libro de las ideas de Husserl, donde la estructura de la persona humana está constituida de manera indisoluble por las tres dimensiones fundamentales, que es la dimensión corpórea, la dimensión psíquica y la dimensión espiritual, en concomitancia, y en línea de continuidad, ¿no?, de forma separada. Aquí sería muy amplia hacer una teorización acerca del problema de la persona humana. Aquí está mi querido amigo y colega, sentidísimo Rubén, que ha trabajado esto inmejorablemente, pero esta cuestión de la estructura de la persona humana a nivel antropológico revela precisamente todas las dimensiones puestas en juego de una misma unidad, de la del ser humano, justamente, en donde, por ejemplo, este elemento de carácter corpóreo, que es muy privilegiada por parte de la fenomenología, en particular por Stein, yo de alguna manera me percato a través de su cuerpo cómo expresa inmediatamente la presencia de una vida personal como la mía, de una vida personal que lo habita, independientemente de la tipificación que yo puedo darle. Sí, si yo capto la ira de otro quizá en el enrojecimiento, o su vergüenza, o su pudor, etcétera, o que está alegre, o que está triste, etcétera, a través de elementos de carácter corporal que luego van teniendo una connotación de carácter psíquico a través de las motivaciones, habilidades, etcétera, y después ya en un nivel ulterior, a nivel espiritual, que justamente constituye el universo de los valores, y por lo tanto precisamente la dignidad como la expresión máxima de diferenciación respecto de otros seres, como portadores de la dimensión espiritual suprema, que sería precisamente esta de la dignidad. Entonces,
yo de alguna manera veo que el otro vive su propio cuerpo de la misma manera en que yo vivo en mi propio cuerpo, ¿no? Y Stein dice lo siguiente, la cito, dice, así aparece la experiencia de que un yo en general puede captar de otro yo en general. Yo veo un movimiento del mismo tipo de mi propio movimiento. Este se me presenta como un movimiento de otro individuo. Como en las propias vivencias percibidas se manifiesta el propio individuo, de esta manera también en las vivencias empatizadas se manifiesta el individuo ajeno, el otro individuo. Relativamente a las propias vivencias, Stein va a afirmar que el sujeto, en el sentir, se vive a sí mismo y vive los sentimientos como provenientes de su yo más profundo, de la profundidad de su yo. Entonces, ella afirma precisamente respecto a estas vivencias empatizadas, vamos a llamarlas así, yo veo cada acción de otro como una acción que procede de su propia vivencia. Y claro, esto procede, digamos, del núcleo duro de la fenomenología, que es la fundación de Husserl, ¿no? Husserl, como fundador de la fenomenología, da cuenta ya desde el segundo volumen de las ideas, él empieza a teorizar, claro, esto lo va a profundizar Stein porque realiza su tesis doctoral bajo indicación de Husserl precisamente para desarrollar este problema de la vivencia de la empatía. Pero ya Husserl da cuenta de que los actos de empatía constituyen la condición de posibilidad para tener conciencia explícita de sí mismo. Y tener conciencia explícita de sí mismo ya constituye de alguna manera la emergencia de la propia dignidad, que de alguna manera, sea consciente o no, está presente, pero que de alguna manera surge, justamente. Y esta conciencia explícita de sí se da solamente en la medida en que se transpone o imagina en el punto de vista de otro que no soy yo, viendo los ojos de otro, los ojos de los demás. El individuo no puede constituirse plenamente sobre la base de su propio cuerpo. Y esto lo va a teorizar de una manera muy interesante, por ejemplo, Merleau-Ponty, cuando en esa paradoja que se expresa, es decir, yo capto la corporalidad, mi propia corporalidad, sobre todo en la corporalidad de los demás y no nada más en la mía, a pesar de que yo soy mi cuerpo y poseo mi cuerpo, las asociaciones. ¿Por qué? Porque yo, por mucho que quiera, no puedo ver mi propia nuca, por ejemplo. Es más, como dice Merleau-Ponty, no puedo ver mis propios ojos, excepto hacerlo en un espejo, pero no lo puedo hacer directamente. No podemos vernos en nosotros mismos. Yo me veo en el otro, siendo que ese otro no soy yo. Y si no lo puedo saber, ¿cómo puede ser? Es una cuestión que me parece muy interesante. En la, paréntesis rápido nada más, en la versión cinematográfica creo que es del tercero de Harry Potter, ¿no? Cuando la que dirige Cuarón, precisamente, viene de ese problema de la temporalidad, ¿no? Cuando Harry Potter y sus amigos están viendo lo que está ocurriendo, están desdoblados ellos y entonces se ven a sí mismos en una de las escenas y Hermione, o sea, ¿quién se llama? Bueno, ella dice, ¿cómo así me veo de atrás? O sea, así me veo, o sea, un poco por vanidad, pero también diciendo, así me veo, porque claro, uno no se ve a sí mismo yéndose, por ejemplo, de algún lugar, o sea, lo puede suponer, lo puede imaginar, pero lo ve en el otro, justamente lo puede ver en el otro porque justamente la Constitución presupone una percepción de este cuerpo que no se da de manera completa al sujeto mismo que lo posee. Entonces, la constitución del individuo es el resultado de la vivencia del cuerpo propio y de la percepción de otro en un constante ir y venir de percepciones, en un intercambio de percepciones. Entonces, la experiencia precisamente del autoconocimiento, del solipsismo como tal, hay digamos, un desdoblamiento importante que no me corresponde únicamente a mí. Solamente a través de la empatía, con este dirigirse de observaciones de la experiencia hacia una vida psíquica a otra, junto con un cuerpo animado extraño, o sea, que no soy yo, se puede constituir de alguna manera esa unidad que nosotros llamamos precisamente ser humano. Entonces, el concepto de empatía ofrece una clave de lectura nueva, una clave de lectura bastante fecunda para pensar, por ejemplo, el tema ya señalábamos a partir del problema que además está en el tapete de la discusión en estos días, ¿no? que es el problema del respeto, precisamente esta dignidad, porque de acuerdo con la fenomenología, esta dimensión del respeto debe concebirse como una actitud que tiene que imponerse precisamente en la base de un reconocimiento, sí, de un reconocimiento trascendental de corte kantiano, si ustedes quieren, pero no únicamente aquí, sino como un sentimiento que nace de una experiencia viva, aquí es donde va más allá de Kant, ¿no? Una experiencia viva de la subjetividad a través de la percepción directa de su propio valor.
Aquí tendremos una dimensión del deber precisamente respecto o sea, el respeto del deber que le debemos nosotros, perdón la redundancia, al otro, sobre la base del reconocimiento de un valor intrínseco que, por mucho que pueda parecer no explícito, no explicitado, está ahí como tal. Ese aspecto precisamente del deber, que ya en Kant estaba bastante señalada en el ya multicitado segunda formulación del imperativo categórico, se presenta de una forma muy fuerte, porque justamente la vivencia empática va a desarrollar una formulación que Kant no alcanza a llevar, digamos, a cumplimiento, este aspecto del deber de la dignidad. ¿A causa de qué? A causa de que en Kant tenemos una perspectiva formal, una perspectiva trascendental, subjetiva, que le impide captar la potencialidad que surge, esta riqueza que surge de un concepto de la empatía como una vivencia particular, específica, como una experiencia como tal, en la que se deriva precisamente este elemento de respeto. Entonces, nosotros podemos dar cuenta de cómo los actos empáticos son, de alguna manera, en esta tradición fenomenológica, el fundamento de los actos de respeto para los seres humanos y de los derechos que son la concretización precisamente de ese respeto. O sea, el reconocimiento de los derechos son el instrumento concreto a nivel jurídico de la realización de este concepto fundamental. Ahora bien, el contenido del valor de dignidad humana descansa en este rasgo precisamente esencialmente individualizado del compromiso que el ser humano tiene sobre su propio destino, sobre los valores, ¿no? Sobre el orden de los valores, y es un rasgo que en Kant no se encuentra suficientemente explicitado, que nos manda precisamente al contenido de la dignidad, a la forma de una ley universal, que es más bien formal y abstracta en el caso de Kant, y que está bien, pero que no va más allá de ella. Es decir, el rasgo individual del contenido del valor de la dignidad está presente en la fenomenología, aquí particularmente en Scheller, y precisamente habla de una perspectiva que podría, y aquí es donde viene una cuestión importante, que podría parecer, digamos, una forma de relativismo respecto del principio kantiano. El principio kantiano tiene un grado de universalidad y por lo tanto de generalidad, y no se puede de alguna manera volver relativa, y en eso estamos de acuerdo. Y pareciera, digo solamente pareciera, que en el caso de la tradición fenomenológica, particularmente en Scheller, podrían darse ciertas derivaciones de carácter relativista que, adivinamos en nuestra perspectiva, pueden resultar bastante indeseables, ¿no? Somos presas actuales de formas radicales de relativismo, pero no es así, no se presentan estas formas de relativismo porque el aspecto axiológico y el aspecto de ontológico, de alguna manera, en Scheller, de ver, están fusionados de alguna manera. La verdad tiene que tener un cierto contenido distinto para cada persona, pero por la misma razón que decíamos de la distinción entre los bienes como tales y los valores que se ven encarnados en esos bienes. Entonces, aquí es donde viene esta cuestión, porque lo que Scheller nos quiere decir es que la existencia el hecho de que exista una verdad personal, decirlo de alguna manera, sobre el mundo, no debe confundirse con formas de relativismo o con un mero subjetivismo de la verdad. Entonces, digamos, en contra, digamos, de este elemento relativo, o relativista más bien, el mundo se constituye como una fuente infinita de valores. Entonces, la primera razón por la cual la existencia de una verdad individual, personal, no debe de confundirse con una dimensión puramente relativista, tiene que identificarse en la existencia de que existe, para Scheller, y en general para la tradición fenomenológica, un nexo fundamental, importante, esencial entre la persona y el mundo como tal. Entonces, esta es otra cuestión. La visión de la verdad no puede ser más que antirrelativista, precisamente. El problema de la verdad se ha reeditado precisamente en clave fenomenológica bajo estos supuestos, ¿no? De alguna manera. También se debe, digamos, el hecho de que no podamos estar frente a una tesis de carácter puramente relativista, es que se va a dar, a nivel precisamente de la empatía, el deber de reconocer el valor del otro, el valor que tiene el otro. Es decir, los límites de la estructura priórica del mundo están dadas en función de aquel que no soy yo. En la variedad de valores que nosotros tenemos de apertura, el mundo impone a las personas un mínimo de obligaciones y de deberes de carácter universal. Es decir, mínimamente el reconocimiento del valor de la persona que no soy yo.
no solamente por las razones que Kant esgrime, sino más particularmente, ¿no?, del valor que tiene la otra persona en tanto persona que es y por lo tanto el sujeto de dignidad intrínseca, no comercializable, pues, en ese sentido. Es decir, como un individuo abierto como yo al mundo de valores, como tal, merecedor de respeto. Aquí estamos en las antípodas de una concepción hegeliana donde el otro no puede ser más que mi enemigo mortal, ¿no? La dialéctica famosa de amo siervo, ¿no? En este caso se rompe completamente, digamos, esta visión. Pero luego también hay esta dimensión, digamos, un poco para terminar con esta visión de carácter antirrelativista que fortalece la noción de dignidad en un sentido objetivo, donde el deber de responsabilidad hacia sí mismo se da precisamente como esta dimensión complementaria, porque este elemento es muy importante. El ser humano tiene un deber de responsabilidad respecto del otro, pero también un deber de responsabilidad respecto de sí mismo para poderse dar hacia el otro. Claro, aquí habría que discutir, no lo sé, aquí está presente el doctor Ramsés, que sabe de esto mucho más que yo, como en el caso de Levinas, por ejemplo, el asunto aquí se vuelve un poco álgido, porque para Levinas, digamos, esta condición de responsabilidad está volcado hacia el otro, es decir, la responsabilidad infinita que tengo es siempre hacia otro por el hecho de ser otro. Y no hay una referencia tan plena respecto de la importancia que puede tener la responsabilidad hacia sí mismo. Hasta cierto punto, aunque sí se alcanza a ver un poco eso, está un poco ausente, ¿no? Es decir, el ser humano tiene un deber de responsabilidad hacia sí mismo que se vuelve importante, ¿no? Es decir, no nada más la responsabilidad infinita que tengo hacia otro, por el cual soy responsable del otro y yo más que los demás, como dice, citando a Dostoyevsky y Levinas, sino que también de alguna manera es esta capacidad de realizar, de ser responsable de nosotros mismos en tanto sujetos de nuestro propio devenir. Esta realización, esta explicitación más bien del carácter a priori absolutamente necesario que acompaña a la libertad y a la responsabilidad, es decir, libertad y responsabilidad no pueden ser separadas en ningún momento, prácticamente porque constituyen, digamos, se constituyen esencialmente. O sea, no hay libertad sin responsabilidad alguna, no puede existir, ¿no? Igual que las caras de la moneda, en este sentido. Entonces, la responsabilidad también se da hacia mí mismo como incluso en sentido más práctico, la responsabilidad como, al menos desde el punto de vista potencial, desarrollar nuestras propias capacidades y en particular nuestro propio ser. Entonces, hay un deber hacia los otros, un deber hacia nosotros mismos, un deber de reconocimiento del valor del otro y un valor de reconocimiento del valor que nosotros mismos tenemos inscrito, ¿no?, como parte de esta dignidad. Voy a hacer parte final, pero quiero dar cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con este aspecto de carácter jurídico que se quiere mencionar, ¿no? Porque podemos captar y apreciar justamente la esencia de la dignidad, su irrepetible modalidad de ser, aquello que la distingue respecto de otro tipo de derecho fundamental que está como añadido, a diferencia de la dignidad que es constitutiva del propio humano. En muchos de los derechos, por ejemplo, incluso los demás derechos humanos, el deber del comportamiento que se da sobre terceros, sobre la colectividad, justamente en el sentido de su respeto, es reflejo de la pretendida pretensión, sí, digamos, de la pretensión como tal, de los titulares de estos derechos y está protegido por un cierto ordenamiento jurídico en general. Pero en el caso de la dignidad, esto se vuelve diferente porque, repito, no es un derecho añadido, agregado de alguna manera. Aun cuando el sujeto de alguna manera explícitamente diga, bueno, yo renuncio a mi propia dignidad, o con mi comportamiento de alguna manera estoy dando cuenta de que no hay tal dignidad, la vendo, entre comillas, la comercio, renuncio a hacerla valer, ya no me importa, ¿no? Es decir, yo puedo privarme de alguna manera voluntariamente o ilícitamente. De todas maneras, permanece de forma integral y disponible el deber por parte de todos, de la colectividad humana, de respetar de todas maneras esa dignidad, pese a que pueda existir una pretensión explícita de decir yo, no, si es que esto es posible. Entonces, eso es muy importante porque se da en la misma medida en que nosotros tenemos esta responsabilidad respecto de aquel en que la dignidad misma lo habita y la hace valer como debe de ser, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, claro, los derechos humanos están fundados sobre el deber de cada uno de llevar a cumplimiento nuestra propia dignidad.
Es cierto que esta dignidad, digamos, está dada a priori, es irrenunciable, pero puede de alguna manera verse potenciada o verse explicitada de una mayor o menor manera, esto desde luego, pero esto obliga de alguna manera a respetar precisamente este elemento de dignidad, por mínima que pueda parecer, o incluso completamente socavada, como es el caso, por ejemplo, uno estaría pensando que un criminal radical, no sé, un violador de niños, etcétera, no posee dignidad humana, pero esto no es así. O sea, pues esa dignidad humana, porque el tratamiento que se da a ese otro es el tratamiento de un otro que es un ser humano. Aunque uno diga no lo es, evidentemente, por una razón muy sencilla, porque nosotros tendemos mucho a utilizar esta cuestión, digamos, de la cosificación de las personas, ¿no? Y en cierta medida esto es cierto, es decir, cuando tratamos a las personas como cosas y por lo tanto muchas veces como medios, y sin embargo, por ejemplo, un torturador o un criminal que le hace daño a otro, tiene una conciencia de que ese otro posee una dignidad, por eso la socava, si no, no lo haría. O sea, se da cuenta de que ese otro es portador de una serie de valores que él pretende de alguna manera mancillar o que pretende vulnerar. Entonces, no lo está tratando como cosa, lo está tratando como ser humano. Cuando le corta un dedo a un secuestrado para enviárselo a la familia, está mancillando la dignidad, lo está haciendo a sabiendas de que se trata de un ser humano, si no, no tendría para él ningún sentido hacer algo así. O sea, no hay una cosificación, hay una humanización, solo que en sentido negativo y sumamente radical, de mancillamiento precisamente de la dignidad, ¿no? En términos generales. Entonces, bueno, pues un poco para, me quiero terminar con lo siguiente. Habría algunas consideraciones más respecto del aspecto de esta cuestión jurídica, pero podemos pasar a las consideraciones que pusiera brevísimamente, concluyo de la siguiente manera. De esta manera, la relación entre el ser humano y los contextos complejos que nos toca vivir actualmente y la aportación que de alguna manera la filosofía, en particular la tecnología, puede dar respecto de este asunto, es una relación que en un primer momento pudiera parecernos lejana o exterior o artificial incluso, se ve hacia la parte final, bueno, se vio hacia todo el siglo pasado de manera muy radical, dramática, como sabemos, pero todo lo que llevamos de este siglo también. Desde luego parece incluso que esto va a ser el leitmotiv de todo este siglo, se debe perfilarse como una relación indisoluble que estará unida por la ética, o que debe estar unida por la ética. Es decir, intentando darle una respuesta póstuma a las primeras frases de Levinas en Totalidad Infinito, cuando dice hay que preguntarnos si la moral no es una farsa, ¿no? En el contexto actual, ¿no? Uno ve lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido, sobre todo en los epígonos más recientes, respecto de lo que ocurre en Gaza, con los fenómenos, los flujos migratorios, desde luego la guerra de Ucrania y tantas cosas más, desplazados en el Darfur, etcétera. Preguntarnos esto sigue teniendo una importancia radical, justamente en varias de las disciplinas emergentes. Yo hacía referencia, por ejemplo, a bioética contemporánea, pero también todas las derivaciones, la biojurídica, que han estado surgiendo en los diferentes ámbitos de los debates filosóficos que relacionan los problemas humanos con estos problemas derivados sobre todo de la pretensión de dominación que se ha dado en función de toda la problemática medioambiental, por ejemplo, a través de la tecnociencia, las ciencias de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Los aspectos de carácter, digamos, del dominio del criterio económico, ¿no? Por encima, es decir, con una radicalización del capitalismo, en un sentido del capitalismo ya ni siquiera financiero, que era la forma más elaborada, sino un capitalismo cibernético, ¿no? que ha sido relativamente pernicioso y que tiene expresiones de diferente tipo. Se hacía evocación hace un momento del problema que tiene la inteligencia artificial respecto a la dignidad, que creo que es un problema que debemos estar pensando ya, ¿no? Que la ciencia y la técnica cada vez más especializadas, más vertiginosas, con mayores posibilidades, forman parte expresiva de la vida contemporánea, está fuera de discusión. Pero lo que no está fuera de discusión es que justamente por ello debemos de continuar pensando acerca de las ciencias y la tecnología contemporáneas. Debemos de seguir pensando en sus significados, en sus implicaciones, precisamente por ser una parte constitutiva de la modalidad de comprender la existencia de la propia humanidad. Al respecto, me parece que es inevitable que evoquemos a Heidegger, por ejemplo, en Heidegger como el precursor de ese pensamiento en su famosa pregunta por la técnica. Y una de las grandes aportaciones de Heidegger al respecto no está tanto en la cuestión más conocida, que sí, acerca de la no identificación de la técnica con la esencia de la técnica, que es muy celebrada, porque esto ya se encontraba también en otros pensadores, el propio Husserl en la crisis de las ciencias europeas,
Me parece que la contribución de Heidegger en este célebre texto se da mucho en el énfasis que luego van a ser suyo muchos teóricos posteriores sobre la problemática, sobre la gravedad de pensar que la técnica puede ser neutral, puede ser neutra, y que cuando se piensa esto es cuando mayormente estamos sometidos a ella, precisamente porque pensamos que hay una neutralidad científica que no importa si socava o no la propia dignidad humana. Esto encaja perfectamente dentro de los principios que estamos enunciando, por lo que, por ejemplo, entre otras cosas, no todo lo que es técnicamente posible es por ello éticamente lícito. Por ejemplo, si hubiera neutralidad, el anterior principio no tendría validez alguna, y como algunos lo sostienen, la ciencia y la técnica podrían llevar a cabo cualquier cosa solo por el hecho de poderla llevar a cabo, justamente. Ha sido pues la fenomenología, desde su fundación, entre otras, y luego en su variado y tortuoso desarrollo durante todo el siglo recién pasado, la visión filosófica que ha contribuido de una manera muy fuerte, quizá mayormente con sus diversos exponentes y en distintos niveles, a comprender mejor la revaloración de lo humano en su expresión concreta, es decir, justamente la persona humana y de manera más concreta su dignidad en relación con sus creaciones culturales. La noción de persona humana y por ende la revaloración de la antropología filosófica en sentido amplio durante el siglo XX, que como les decía suele adscribirse a Max Scheler, Edith Stein, entre otros, se encuentra de alguna manera en el segundo volumen de las ideas que ya señalaba yo. Específicamente en el parágrafo 50 dice Husserl lo siguiente, cito: la persona como punto central de un mundo circundante. Ese título es perfectamente revelador. Y el parágrafo 60 que se titula la persona como sujeto de los actos de razón, como yo libre. Y luego viene también todo el anexo 12 de ese texto, que son los complementos de este libro, ¿no? Donde Husserl teoriza acerca de la noción de persona, que por otro lado utiliza el término de persona nuevamente, Husserl, digamos, en el siglo XX. Tanto Scheler como Stein extraerán muchas de estas intuiciones respecto del problema de la persona humana de los contenidos de este texto fundamental de Husserl, que es el segundo volumen de las ideas. Finalmente, una perspectiva fenomenológica nos muestra la importancia que reviste la persona humana en su concreción irreductible, que destruye una noción abstracta como lo humano, así con artículo neutro, lo humano, y puede enfrentarse mucho mejor al embate de los diferentes fenómenos que han caracterizado los últimos 2 siglos. Quiero concluir con una cita un poco larga, pero que quiero hacer igualmente significativa, que me gusta mucho, de una de las herejías de la fenomenología del siglo XX, como dice Paul Ricoeur, que es de Michel Henry, en ese gran texto que se llama Yo soy la verdad. En la parte final, conclusiva de Yo soy la verdad, dice Michel Henry lo siguiente. Es una cita larga, pero prácticamente voy a concluir solamente por una última consideración. Dice Henry, cito: los hombres rebajados, humillados, despreciados y despreciándose a sí mismos, encaminados desde la escuela a despreciarse, a tenerse por nada, por partículas y moléculas, admirando todo lo que es menos que ellos, execrando todo lo que es más que ellos, todo lo digno de amor y de adoración, los hombres reducidos a simulacros, ídolos que no sienten nada, autómatas, y reemplazados por ellos, por ordenadores, por robots, los hombres arrojados de su trabajo y de su casa, empujados a los rincones y a los vanos, acurrucados en los bancos del metro, durmiendo en las cajas de cartón, los hombres reemplazados por abstracciones, por entidades económicas, por los beneficios y el dinero, los hombres tratados matemáticamente, informáticamente, estadísticamente, contados como bestias y contando mucho menos que ellas, los hombres abandonados a lo insensible, vueltos ellos mismos insensibles, con los ojos vacíos como los de un pez, los hombres embrutecidos, consagrados a los espectros, a los falsos saberes, reducidos a cabezas deshabitadas, a cerebros, los hombres cuyas emociones y amores no son sino secreciones glandulares, los hombres cuya responsabilidad y dignidad ya no tienen ningún sitio asignable, los hombres que en el envilecimiento general envidiarán a los animales, los hombres querrán morir, pero la vida no. Hoy día, cuando por doquier crece y se extiende sobre el mundo la sombra de la muerte, no puede salvarnos un Dios cualquiera, sino aquel que es viviente, dice Michel Henry. Estas palabras, que son de 1996, hace 30 años prácticamente, y que tienen una vigencia brutal. Estas palabras que sin duda son apocalípticas, bueno, está comentando el Apocalipsis, de hecho, no pueden ser y no deben ser, a mi juicio, las últimas palabras. Al final, él mismo nos lo dice, como lo han dicho la mayor parte de los filósofos, que en su búsqueda de la verdad no se han quedado, por ejemplo, con Auschwitz, como la expresión del triunfo de la irracionalidad más extrema, y de alguna manera se asuma la esperanza de una salvación.
En nosotros está aquel que es viviente, como dice él. Puede ser, y que este que es viviente pueda ser acogido a través de nuestra propia dimensión personal, que no se limita a una pura racionalidad vacua, sino que incluya esa esfera insondable y misteriosa, pero evidente en las hondas expresiones humanas de la cultura, como el arte, las formas asociativas humanas, los símbolos, la religión o la ciencia, que son la esfera del espíritu, ese espíritu que siempre es más vivo que la materia, como dice Schiller, ¿no? Y que nos eleva hacia la posibilidad de trascender la muerte, no tanto por la promesa en una vida transmundana, que finalmente está en los horizontes de la fe religiosa, sino por la posibilidad de trascender la cultura de la muerte aquí mismo, una cultura de la muerte que nos ha invadido en los últimos tiempos, esa que nos circunda en lo inmediato. Se trata, me parece, de trascender la muerte en este plano de inmanencia que tenemos y no rendirnos a ella. La afirmación de la vida se da en ese sentido, independientemente de la muerte empírica, inevitable acontecimiento individual y personal, que es que las diversas formas de antihumanismo, transhumanismo, etcétera, intentan superar a toda costa en la actualidad, aún al precio de terminar negando nuestra propia condición humana, es decir, nuestra propia dignidad. Muchas gracias. Gracias, damos un tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene? Por favor. Bueno, primero que nada quería agradecerle la ponencia. Bueno, tenía una duda muy breve acerca de la segunda formulación del imperativo categórico en Kant, porque, bueno, si no entendí mal, usted decía que esta formulación dice que debemos tratar a todo ser humano como fin y nunca como un medio. Bueno, es que, si no recuerdo mal, en 429 de la Fundamentación, Kant es donde hace esta formulación, y creo que hay una palabra que se omite, que sería en alemán bloß, porque dice nicht bloß als Mittel, entonces sería no solo como un medio, y creo que eso cambia como que mucho la formulación, porque entonces abre una cierta ventana para que en efecto el ser humano pueda ser tratado en parte como un medio y también como un fin. Entonces, bueno, dicho esto, mi pregunta sería, ¿hasta dónde podemos mediar? Bueno, ¿hasta dónde nos es lícito mediatizar bajo esta formulación al ser humano? Sí, bueno, habría que ir a la referencia que señalas, es posible que sí, debes tener más fresco tú, efectivamente. Sí, porque cambiaría ahí la cuestión de la formulación, pero en Kant es claro que por lo menos la visión general que tiene, no solamente en la metafísica de las costumbres, sino en general en su obra, lo podemos ver en la crítica de la razón práctica, ¿no? El elemento sí es tratar de eliminar esa posibilidad, esa ventana que quizás en una formulación original se haya podido asomar perniciosamente, porque en realidad en él tiene que darse siempre en un sentido precisamente de fin y no de medio. Claro, ahí cambiaría mucho la cuestión a nivel semántico y luego conceptual, y por lo tanto las implicaciones son fuertes entre nunca y no solo, porque no quiere decir que es posible tratarlo también como medio, ¿no? Cosa que yo creo que es inadmisible en el pensamiento kantiano en este sentido, por lo menos bajo este punto de vista. Cuando uno ve el desarrollo, digamos, de la filosofía kantiana, sobre todo en la segunda crítica, uno se da cuenta de que más allá de la cita, la perspectiva kantiana es esa, ¿no? De eliminar todo este elemento de carácter instrumental en el caso de los seres humanos, y no solamente en la propia racionalidad. El propio deber moral es un fin en sí mismo, no tiene que estar supeditado a cuestiones. En las otras formulaciones del imperativo categórico lo podemos ver tranquilamente, ¿no? Es decir, no hay cabida, no hay ventana precisamente para que nosotros de alguna manera pasemos en la práctica, pero dice Kant, esto no es lo deseable, que nosotros tomemos elementos de carácter hipotético precisamente para poder supeditar un determinado fin, y los fines siempre tienen una finalidad en sí mismo como tal, ¿no? Toda esta cuestión de la dimensión teleológica. Por lo tanto, la cuestión, por ejemplo, de la dignidad a nivel de kantiano, que constituye, digamos, el núcleo de una teleología completamente inmanente, claro, de carácter formal, trascendental, pero que de alguna manera impediría esto. Habría que ver ahí la matización, a ver si hay algún tipo de otras citas. Digo, yo no soy un experto tampoco en el pensamiento kantiano, que bueno, sí he tenido que, evidentemente, pues, en filosofía tiene que hacerlo, y quedándonos un poco bajo esta perspectiva, esta visión. Efectivamente, dicho así como lo señalas, sí, podría uno sospechar esto y habría que ahondar más en el asunto. Sin embargo, sabemos nosotros que el espíritu kantiano que priva ya al final, digamos, más allá de citas particulares,
es la de la no instrumentalización del ser humano, que de alguna manera implica justamente una primera aproximación a esta noción de dignidad, es decir, porque la dignidad no es negociable desde el punto de vista, sobre todo subrayar este carácter de valor que tiene, ¿no? De valor más que de un bien. El bien sí, de alguna manera, es su distinción. El bien puede ser un fin, pero podría ser también un medio en determinado momento, como lo sabemos. Acá, al tener este carácter de valor, cosa que luego Scheller va a profundizar, impide de alguna manera, impediría, digamos, la concepción del ser humano como valor o la dignidad como valor, impediría que se pudiera instrumentalizar bajo este punto de vista, aunque sí, efectivamente, en lo que tú señalas podría darse esa suspicacia. Gracias. Yo quisiera preguntarle sobre lo que considera los desafíos de la dignidad humana en la posmodernidad y de la empatía de la que estamos hablando en una sociedad actualmente desvinculada. ¿Actualmente qué? Desvinculada. Sí. Sí, claro, los desafíos están planteados de alguna manera, digo, los vemos, desgraciadamente los vivimos constantemente. Yo creo que pasa mucho por el ámbito, claro, no hice referencia a ello, aquí es inevitable, ¿no? Puede parecer una perogrullada, pero hacía referencia de manera muy interesante también Maximiliano, porque aquí el aspecto pedagógico es central, o sea, el aspecto educativo, el aspecto pedagógico formativo es importante, o sea, dar cuenta justamente me parece que ahora sí que utilizando el término más que en sentido inverso, el término nietzscheano, ¿no? De transmutación de los valores, me parece importante dar cuenta de resignificar efectivamente el reino de los fines y de los medios. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? En una cuestión no nos vayamos a cuestiones de profundidad filosófica exagerada, pero el identificar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros alumnos, estudiantes, que por supuesto un iPad, un teléfono celular no es malo en sí mismo, ¿no? Como tal, pero que es un medio, no es un fin en sí mismo. Y eso puede parecer muy obvio, pero no lo es a nivel pragmático, porque sabemos que se utiliza precisamente como esta finalidad que de alguna manera sustituye otras formas de dignidad. Digo, cuando todos lo hacemos, ¿no? Nos distraemos con eso, de repente uno nos está hablando y no le hacemos caso. Hay una suerte de forma de humillación light respecto del otro y lo hacemos respecto de nosotros mismos y nos empezamos a desvincular efectivamente, donde hay un profundo trastocamiento axiológico que, repito, se ha dado en todos los siglos y demás, pero que en este caso se ha visto agudizado precisamente por este advenimiento de las nuevas tecnologías y demás. La inteligencia artificial, por lo que vale, tiene una importancia que desde luego no puede ser ignorada, pero tiene que ser puesta en su correcta dimensión, como lo ha sido a través de los siglos también otros elementos de carácter, sobre todo material, que están de alguna manera subordinados a la consecución de fines que van más allá. Es una de las grandes aportaciones de Scheller a este respecto, ¿no? La cuestión de sí, ver que hay valores superiores e inferiores en función de ciertos criterios, bueno, aquí sería muy largo enumerar, pero que tienen que ver con esta cuestión sin que por ellos dejen de ser valores, ¿no? El valor del placer y displacer posee una dimensión axiológica de valor, pero está subordinado a valores que tienen un mayor carácter de trascendencia, de educación incluso, de diferentes criterios, y por lo cual nosotros los tenemos en una escala mayor, axiológicamente hablando, y no una cuestión relativa de, bueno, pues lo que vale para unos no vale para otros, y como la belleza es muy relativa en unos que en otros pueblos y demás, pues eso no tiene importancia. Sí, pero hay una noción de belleza en general, no determinada belleza, sino esa noción de belleza que se tiene, es decir, la propia sacralidad, ¿no? Yo quiero recordar algo que me parece importante, y esto es algo con lo que tenemos que educar nosotros a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, ¿no? La anécdota de un no me acuerdo quién la citaba, un escritor, pero de un padre de familia muy liberal, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Que dejaba que la hija fuera a fiestas, tuviera diferentes novios, no pasaba nada, ¿no? Incluso pudieran dormir en su casa, ¿no? Es decir, de un carácter muy, digamos, en comparación con la educación rígida que podría suponerse, ¿no? A nivel de una moral más tradicional, podría ser lo que fuera, ¿no? Entonces, entonces en una ocasión, en una de las fiestas que la hija organiza en su casa, llegan sus amigos, empiezan a poner, sí, sacan botellas, ¿no? Se ponen ahí a bailar, algunos están ahí, noviando, ¿no? Y demás, incluso suben a las habitaciones, cosas de ese tipo, ¿no? Y el padre está ahí en su casa tranquilamente y demás, ¿no? Y de repente se asoma por la escalera y ve que la hija, va y que de repente agarra uno de sus discos, ese entonces de vinilo, un disco de Mozart, ¿no? Y lo quiere poner y le dice, no, eso sí no pongas tus sucias manos sobre Mozart. Así le dice, ¿no? O sea, había algo para ella, para él, para el padre, que
que era trascendente. Claro, en una escala de valores, eso no, ¿cómo es posible que pueda soportar otras cosas y eso no? Pero hay un carácter de sacralidad íncito de alguna manera en él, ¿no? Que hace que se rompa de todas maneras la idea de que todo puede ser relativizado, sino hay un carácter, digamos, de absolutez que uno percibe en sí mismo. Claro, después tendría que venir toda una serie de ordenamientos de carácter axiológico que pasan por el fenómeno educativo. Me parece que es muy importante eso, y eso es fundamental. Y lo mismo vale para responder rápidamente a la cuestión un poco de la empatía como vivencia de la vivencia de otro, ¿no? Esta dimensión empática es un tipo de vivencia simplemente a nivel de la fenomenología, pero tiene esa peculiaridad de la vivencia de que hay una inescrutabilidad del otro, pero no hay una absoluta retracción. Es decir, puedo yo acceder de alguna manera a esa vivencia hasta cierto límite, hasta cierto punto. Bueno, ese límite, ese punto en donde yo ya no puedo entrar, porque no lo puedo tematizar, constituye la esencia de su propia dignidad. Me gustaría poner una cuestión, una pregunta quizá un po' ingenua sobre la semántica de la palabra valor. Me recuerdo de una memorable conferencia de Carl Schmitt di Tirannide e Werther, La tiranía de los valores, 1959, en conexión con Heidegger, en la cual el gran filósofo de la política cita textualmente esta locución: las personas tienen dignidad, no valor. Solo las mercancías tienen valor. Es interesante esa divaricación entre dignidad y valor. Tú has dicho muchas veces, justamente, que la dignidad de la persona humana tiene un valor intrínseco e irreductible. La pregunta es si la semántica del valor sea ainda adecuada para pensar, para decir la persona e la sua dignità. Se la persona è sin precio, se il valore è inestimable, quizá la persona è más allá e más acá del valore. È negativo, quizá que l'identificación de la dignidad al valor ha conducido como reacción polémica a la tendencia impersonal de la filosofía contemporánea. Sto pensando alla immanencia absoluta, ¿no? Para utilizar la locución de Deleuze, ¿no? La persona no ha valor, es pura vida, un divenir imparable. No hay más trascendencia. ¿Por qué? Quizá porque trascendencia es identificada con valor. No hay más valor, no hay más trascendencia. Puede ser que tenemos que usar otra semántica. Es extraño poner esa pregunta a un estudioso de Scheller. Claro que para ti no, pero como problema, ¿qué piensas? Muchas gracias por la pregunta, Constantino. Sí, la pregunta. Claro, sí, no sé si es una cuestión puramente de semántica. Claro, es que tenemos que darle contenido, o reconceptualizar la noción misma de valor. O sea, quizás exista un desgaste, ¿no? Esta noción de Wert, ¿no? Precisamente en el caso alemán. Claro, porque uno puede decir, por extensión, digamos, semántica, las mercancías tienen valor. Yo considero que las mercancías tienen precio, no valor. Así como tal, y vendrá la discusión, porque ahí es donde viene, ¿no? Uno dice normalmente en lenguaje cotidiano, ¿cuánto vale esto, no? Pero a mí si me dicen, un libro de Constantino Espósito cuesta 400 pesos, pero vale mucho más. Sin valor. No tiene valor. Priceless, ¿no? O sea, no tiene valor, ¿no? Werthlösig, ¿no? O sea, no tiene, claro. Pero es una cuestión semántica ahí también, pero yo creo que va más allá, tenemos que darle contenido. Sí, es cierto, bajo una perspectiva schelleriana o steiniana, esta noción de valor quizá haya que resignificarla, pero sí se corre el riesgo efectivamente de que dándole esta connotación de valor, tal como lo estaba señalando Schmitt a partir de lo que tú señalabas,
se corre el riesgo precisamente del desgaste del término y por lo tanto que pues, se ocurre el riesgo precisamente de socavar el propio significado de la dignidad. Yo creo, no lo sé. Es una cuestión que me tengo que llevar de tarea para pensarlo, a ver si es necesario dar una significación, porque más que hablar, una cosa que sí es importante, creo, más que hablar de que la dignidad es un valor es constitutivo del valor, o sea, es como el núcleo de los valores, no sé si llamarle valor de valores, o sea, el valor intrínseco humano, quizá el término sea un poco problemático, la pregunta por supuesto que no es ingenua, un heideggeriano nunca hace una pregunta ingenua, entonces creo que es una pregunta muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Porque hay que ver esto sí, porque si decimos la dignidad es un valor, quiere decir que hay otros valores, bueno, y sí los hay, que de alguna manera se pueden agregar y que por lo tanto la persona puede o no poseerlo. En cambio, la persona constitutivamente ella misma es dignidad. Persona y dignidad son casi sinónimos, pues, en ese sentido. Persona humana, por lo menos. Habría que hacer toda la discusión acerca de la dignidad ontológica y si la dignidad, lo que se decía hace un momento por parte de Clemens, ¿no? Como lo evoca el Papa Francisco, ¿no? Respecto de la dignidad de la creación como tal, ¿no? Pero aquí, bueno, centrados en la cuestión de la dignidad humana como expresión precisamente de esta posibilidad de trascendencia, sí, claro, se articula mucho con toda esta discusión entre varias de la filosofía posmoderna, ¿no? Y Deleuze y Lyotard y compañía respecto a este plano de inmanencia y una noción sí, trascendencia, pues, respecto del problema del valor. Pero hay que repensar en esta cuestión de si podríamos darle una resignificación al concepto mismo de valor. En esto estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, primero que nada, Eduardo, gracias, felicitarte. Me gustó mucho el modo como llevaste la conferencia, todo el contexto, cómo lo has venido aterrizando. Yo quisiera pedirte que hagas una puntualización sobre algo no se acerca al gran problema que acaba de plantear aquí el profesor, pero estaba pensando en esto. Antes has afirmado que la dignidad es un valor, en efecto, muy bien. Has definido o has querido casi definir a la persona como valor de valores, como acabas de anotar ahora, y me gustaría que abordaras un poco más, en la medida de tus posibilidades, a ganar un poquito mayor de comprensión, quizás. ¿Qué significa valor? Porque has dicho, el valor vale. El valor no es, el valor vale. ¿Qué significa el valor vale? ¿Cómo lo debemos entender? Y una cosa que podría ayudar quizás para estas cuestiones que están saliendo aquí es que no, o se me ha pasado o no has dicho nada de las distintas escalas de valores y de que hay modos distintos de referirse a los valores y en este sentido esto vale en cierto sentido. Y el libro vale en cierto sentido, entonces el valor se vuelve también relativo respecto de aquello a lo cual nos queremos referir cuando decimos que algo vale. Y finalmente va ligado con esto, pero has hablado, yo lo he interpretado como una especie de desbordamiento del otro, en el sentido de que nunca logro terminar de comprender y de abordar y de abarcar lo que el otro me muestra constantemente, con sus gestos, con sus palabras, con sus conferencias. Siempre hay un desbordamiento y me pregunto si esto no se debe a una falta de sentido, sino a un desbordamiento de sentido precisamente, que está ahí latiendo todo el tiempo, y si este desbordamiento de sentido tiene para ti el sentido, válgase la expresión, de un misterio, y si esto apuntaría a un sentido. La pregunta va al revés. Si esto apuntaría a un sentido trascendente de la persona, más que inmanente, en la dirección contraria de lo que planteaba el profesor, precisamente. Gracias, Rubén. En la medida de mis posibilidades, dices, pues me voy. No, Con respecto a lo primero, sí, interesante, pues sí tiene que ver mucho con toda esta discusión. Claro, no es una sección exclusivamente sobre Scheller, allí sí vale la pena establecer esta posibilidad. Es decir, como Scheller dice, no, sí hay posibilidad de hacer una escala de valores, porque no podemos centrarnos en una cuestión meramente subjetivista que de alguna manera había imperado en buena parte, digamos, de ciertas vertientes éticas o axiológicas en cierto momento, ¿no?
varios filósofos, y él trata de establecer, digamos, este carácter objetivo en función de diferentes criterios. Efectivamente, no quiere decir que no haya valores, pero hay valores interiores y superiores en general. Pero es esta distinción entre valor y los bienes en los que se encarna el valor en determinado momento. ¿Sí? El valor de belleza puede verse encarnado en una taza, o en un cuadro, o en una persona. El valor de belleza subsiste de alguna manera como valor intuitivamente, por eso se capta a través de una Einsicht, ¿no? En una intuición, y no a través nada más de una mera percepción en sentido tradicional, ¿no? De ahí viene la famosa concepción husserliana de Wertnehmung, ¿no? La valicepción, como se traduce, la traduce Sirión, ¿no? La valicepción, o sea, la aprehensión de valor, la intuición de valor, de que hay algo ahí valioso, ¿no? En determinado momento. No quiero yo hacer, por ejemplo, si nos rehacemos al propio Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, no necesitamos hacer toda una serie de teorizaciones excesivamente amplias para poder percatarnos a nivel valiceptivo, utilizo el término así prestado, que privar a otro de su vida, o sea, privar a una persona de la vida, es algo, por lo menos de entrada, no elegible. O sea, a lo mejor lo tengo que hacer en defensa propia, o me tengo que defender, o lo maté accidentalmente, pero yo intuyo, yo capto que eso es algo a priori inelegible como tal. Quizás haya cuestiones más elaboradas en donde yo no puedo discernir tan fácilmente, pero hay un puñado de principios fundamentales que yo tengo ahí, y esos son los más elevados. De inicio yo capto eso, es decir, ¿por qué voy yo a vulnerar a otro nada más porque quiero hacerlo? Llego y le doy una cachetada a Maximiliano. O sea, nada más porque digo, me cayó mal o qué sé yo. ¿Sí? Yo sé que eso no lo debo hacer, no necesito una teorización mayor. ¿Me entiendes? Y no es un principio meramente formal, es un principio de alguna manera de conciencia intuitiva, digamos, íncita en el ser humano en este sentido, ¿no? Entonces, y por eso, digamos, yo cité a Lotze, ¿no? Un poco pues, eso, que el valor no es, no vale, sino que vale. En realidad es que el ser del valor es su valer, es el hecho de que vale, ¿no? En eso consiste su principio ontológico, ¿no? Más que otro tipo de elemento constitutivo que se puede ver, por ejemplo, en las cosas materiales, evidentemente. Entonces, el elemento del valor es el que revela mayormente, en la estructura fenomenológica, es el que mayormente revela la presencia y la existencia de la dimensión del Geist, ¿no? Del espíritu en la persona. Es decir, diferente de la psique. La psique está todavía ligada a aspectos de carácter corporal, tiene que ver con motivaciones, toda esta cuestión del elemento psíquico que teoriza muy bien Stein, tú lo sabes muy bien, en psicología y ciencias del espíritu, esta cuestión psíquica, y a la vez sirve como de enlace hacia esta dimensión del espíritu, que claro, en las lenguas romances nos da una idea exagerada de la trascendencia, también está ahí presente, pero nosotros con la noción de espíritu le damos esta connotación de carácter metafísico, pero el lenguaje germánico, Geist, ¿no? Tiene que ver con esta noción de apertura que se va dando ya separada de las funciones puramente primordiales de la corporalidad y de la psiquicidad. O sea, por eso psique y espíritu son distintas. Ya luego, como sabemos, Edith Stein va a introducir un elemento no fenomenológico, sino metafísico en la noción de alma, que para Husserl es igual que psique en este sentido, y Stein constituye un núcleo insondable, no fenomenológico, sino un núcleo metafísico, que es ese núcleo inexpresable, pero que permite entender por qué están unidas cuerpo, psique y espíritu, precisamente. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, me gustó mucho esto del desbordamiento del otro, ¿no? Yo coincido, ¿no? Contigo. Yo creo que este desbordamiento no es una falta de sentido, sino más bien un sobresentido, un sentido trascendente que precisamente nos desborda, va más allá de nuestra propia comprensión, lo intuimos, no alcanzamos a atrapar completamente. Y sí, quizás esta noción de misterio, bueno, ya se había teorizado acá, Baltasar. Yo, cuando estaba hablando, Maximiliano, estaba pensando inevitablemente en Gabriel Marcel. Es decir, con esta distinción que hay entre problema y sentido, que quizás dé la distinción también entre el elemento del valor y las cosas, ¿no? El valor y el precio, ¿no? O sea, porque igual, esta dimensión de la persona constituye justamente el misterio, pero no en un sentido mayormente abstracto, sino quizá proveniente de este desbordamiento de sentido, de un excedente constante, diría también Levinas, un excedente constante que yo no puedo aprehender completamente, pero que intuyo, que veo, que percibo en el otro, porque no lo puedo englobar plenamente, siempre se me va a escapar algo, siempre habrá un lado oscuro de la luna que va a estar vedado a mi propio conocimiento, aunque sé que está ahí, ¿no? Entonces, me parece que sí, tiene que ver con, y sí, yo plantearía en ese sentido la dimensión de una resignificación de la dimensión de trascendencia a través precisamente de esta noción de misterio. Digo, esto pues, da pie para pensar, hay que llevárselo de tarea también. Tienen razón del tiempo, le agradezco, doctor González. Le pido al maestro